Recording in progress. No, ¿está conectado a la biblioteca, el Senado, la televisión? Sí, está presente. No, por favor, conectarse. Estamos grabando. Gracias entonces a TV Senado, nos escuchamos damos la bienvenida a nuestro ministro de Agricultura, director de CONAF, sus asesores. Bienvenidos a la Comisión de Agricultura, a los senadores presentes, obviamente, que somos parte de esta querida comisión. Y por un tema de orden, ministro, le hemos preguntado a sus asesores y vamos a partir con una breve exposición de 15 minutos de la Biblioteca Nacional, que han hecho un análisis del presupuesto de agricultura. Luego le vamos a dar la palabra, obviamente, al ministro para hablar justamente del tema, y terminaríamos con un tema que es muy relevante y solicitado, quiero decirle, director de CONAF, por todos los senadores, que es el tema principalmente relacionado con incendios, que estos senadores tenemos concentrada la gran mayoría de los incendios que afectan a Chile estadísticamente todos los veranos. Entonces, es muy importante su presencia aquí hoy día y agradecer también el trabajo que realizan. Entonces, le vamos a pedir a la secretaria que cuenta y luego damos iniciada, digamos, las exposiciones. Gracias, señora presidenta. Ha llegado los siguientes documentos. Una carta de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, en la que informa que se desarrollará el 14º Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo en la ciudad de Valdivia, del 22 al 25 de noviembre. Al respecto, solicitan que la comisión pueda sesionar presencial o telemáticamente el miércoles 23 a las 11:45 hasta las 13 horas, con el objeto de dar cuenta del estado de avance del proyecto de ley y los principales desafíos que conlleva esta futura política pública. También llegó una comunicación del Sindicato Nacional Prodesal PDTI en la que solicitan se realicen indicaciones al presupuesto de INDAP para que las normas técnicas sean modificadas y supeditadas a derechos del Código del Trabajo, entre otras materias. También del Sindicato Profesionales de Prodesal PDTI de la región de los Lagos, en que solicitan se consideren recursos en la Ley de Presupuesto 2023 para remuneraciones y gastos operacionales de los extensionistas. Y de las 3 asociaciones de funcionarios del INDAP Nacional, Los Lagos, Los Ríos, Biobío y Ñuble, en que solicitan presupuesto adicional para el mejoramiento de grados de 1.384 funcionarios. Finalmente, 3 oficios del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, en el que informan las glosas 11, 13 y 16 de la Ley de Presupuesto 2022. Y por último, una carta de la psicoanalista señora María Eugenia de la Cerda, quien escribe libros de emoción y resolución de conflictos para niños, adolescentes y adultos, y solicita ayuda para vender su libro en organismos estatales debido a que está diagnosticada con un cáncer y dejó más de 1.000 copias impresas sin poder retirar. Sí, el tema de INDAP yo creo que lo iremos a tratar ahora, digamos, a propósito de la discusión del presupuesto, y el tema específicamente de la invitación que está haciendo la Sociedad de Ciencias del Suelo y la invitación que está haciendo a la exposición, digamos, a una comisión en Valdivia. ¿Les parece si lo vemos en la próxima sesión? Porque era algo que ya teníamos previsto, que podría permitir no solo abordar este tema de suelo, sino otras cosas que nos había planteado el senador Flores tendientes a seguridad alimentaria. No sé si recuerdan, con algunos expertos allá. Entonces aprovechar como... Perdón. Tengo entendido, parece que la fecha no se puede cambiar. El 23 de octubre está citada la sala del Senado para la discusión de la ley de presupuesto. Entonces, bueno. Y tengo pendiente también la visita en Maule. También. Sí. Entonces tendría que ser... Bueno, pero sí, tenemos que tomar una decisión si podemos hacer alguna participación telemática y dejar pendiente igual lo de Valdivia. Sí, para noviembre, el compromiso que ya teníamos. Le damos la palabra a la biblioteca con los minutos que hemos acordado, y nos disculpan porque sabemos que el tema es re importante, pero por deferencia, digamos, a los temas que vamos a tratar, el tiempo es oro.
Adelante el equipo de la biblioteca. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes y por su intermedio buenas tardes al ministro, a la senadora y a los senadores presentes. Nosotros tenemos una presentación. Vamos a solamente dar cuenta de la primera parte de la presentación, que de alguna manera ve o analiza lo que son los lineamientos generales del presupuesto del Ministerio para este año. La presentación la vamos a dejar a disposición porque después ya hace un análisis más exhaustivo y más al detalle de, digamos, por capítulo, por programa, en términos de evolución y de variaciones. Entonces, vamos a tratar de seguirnos al tiempo disponible como para entregar los primeros aproximaciones respecto a lo que ha sido la evolución del presupuesto del Ministerio. Bueno, tal como le hiciéramos llegar también en el informe, nosotros tenemos acá una estimación de una presentación, ¿no es cierto?, con la evolución de lo que fue, de lo que es el presupuesto del Ministerio, de la partida, desde el año 2012 al 2023. Aquí hay que hacer la salvedad y por eso podemos tener cifras algo distintas con lo que presenta DIPRES y el Ministerio. Nosotros lo que estamos presentando acá es la evolución de los presupuestos aprobados por el Congreso cada año. Y para el caso del 2023, lo que hay en el proyecto de ley de presupuesto 2023. Entonces, haciendo esa salvedad, puede que tengamos diferencias, pero dejar bien claro, ¿no es cierto?, de lo que se presenta fundamentalmente y el espíritu un poco con el cual hemos construido estos datos que están en una visualización de presupuesto, es dar cuenta de la voluntad del Congreso cada año, ¿no es cierto?, al aprobar la ley de presupuestos para la partida del Ministerio de Agricultura. Y bueno, lo que se puede ver es que en general, ¿no es cierto?, ha tenido una tendencia al alza, digamos, con algunas caídas algunos años, el año 2019 y el año 2022, pero la tendencia en general, ¿no es cierto?, es al alza, ¿no?, con incremento al alza en términos de las variaciones anuales. Y para el año 2023, en estos términos que expliqué que estamos comparando, el crecimiento es de 1,17. Según la DIPRES es 0,7%, pero, y lo vamos a ver después, dependiendo del tiempo, ¿no? La DIPRES compara el proyecto de ley 2023 con la ley de presupuestos, más el reajuste del sector público, más leyes especiales. Por eso tenemos ese diferencial. Entonces, dejar claro que esto es evolución del presupuesto de la partida para el caso de leyes aprobadas cada año en el Congreso. Pero es como sale. Es como sale el Congreso. Exactamente. Esa es la voluntad. Como sale, no como entra. Exactamente. Es lo que sale en noviembre. Es la pelea nuestra. Exactamente. Esa ha sido la intención con esta información. Bueno, esta es la información que está disponible por parte de DIPRES en términos de lo que se llaman las líneas programáticas. Esto es interesante porque de alguna manera refleja, ¿no es cierto?, la bajada del presupuesto en términos de líneas de programática, en términos de actividades, en términos de programas y actividades más específicas. Para ir en términos bien generales, la mayoría, ¿no es cierto?, o todas las líneas programáticas tienen crecimiento, el desarrollo productivo, asistencia financiera, gestión sanitaria y forestal, estudio de investigaciones y inversión en equipamiento, que son en el fondo las líneas principales. Si uno lleva al detalle, y es parte también de los análisis que hemos intentado entregar en los informes y quedamos a disposición también para ir viendo ya el detalle más explícito. En el caso del programa por ejemplo, de fomento productivo INDAP, hay un crecimiento al comparar, ¿no es cierto?, lo que se presenta en el proyecto de ley 2023 con la ley 2022 ajustada, o sea, que incluye el reajuste del sector público y leyes especiales. En este programa de fomento productivo, ¿no es cierto?, están los programas de subsidios Prodesal, PDTI, PADIS, Prodemu, SAT, PDI. Acá es interesante ver que hay una disminución, una reducción en el presupuesto asignado al sistema de incentivo a la sustentabilidad ambiental, el cual se reduce en 14.749 millones de pesos, o sea, hay una reducción del menos 43%, un poquito más del 43%, en el caso de ese programa específico, ¿no es cierto?, que ejecuta tanto INDAP como SAC. En el caso de los recursos de fomento al riego y drenaje,
ahí tenemos, por lo menos del análisis un poco más detallado que pudimos hacer del presupuesto, hay un incremento importante en lo que son los recursos para riego que se canalizan a través del INDAP, ¿cierto? El programa de riego, los programas de riego de INDAP, y un incremento menor en lo que son los programas de riego canalizados a través de la inversión de riegos canalizadas a través de la Comisión Nacional de Riego. Pero el resultado total, ¿no es cierto?, es un incremento del 6,9%, son cerca de 8.800 millones más que se adicionan, ¿no es cierto?, a esta sublínea programática, si se le puede llamar así. Bueno, y en el caso de protección y fomento, programas de la subsecretaría, los presupuestos se mantienen relativamente estables, así como también se ve un incremento importante en lo que es el programa de seguro agrícola que ejecuta Corfo con INDAP. Acá también hay algunos planteamientos que, si hubiera más tiempo, los podemos analizar con más detalle, que tienen que ver con que hay recursos que en los años 2020 y 2021, con ocasión de la creación del Fondo de Emergencia Transitorio, ¿no es cierto?, que le aportó recursos adicionales al presupuesto para combatir los efectos de la pandemia y su larga secuela, ¿no es cierto?, digamos, de impacto. Hubo recursos adicionales que se inyectaron por esa vía a varias partidas y a varios servicios. Y viendo más en detalle el presupuesto, por ejemplo, la Comisión Nacional de Riego tenía asignado por esta vía del FED-COVID cerca de, si no me equivoco, cerca de 60.000 millones de pesos, 60, 80.000 millones de pesos, que de alguna manera no van o no están considerados en este presupuesto, ¿no es cierto? Puesto que este fondo pierde vigencia en junio de este año, y que por lo tanto, de alguna manera, desde nuestra opinión, puede tener efecto desde el punto de vista del financiamiento de obras de riego que se estaban financiando a través de ese Fondo de Emergencia Transitorio COVID. Porque si bien es cierto, ¿no es cierto?, la sublínea programática que tiene que ver con riego y drenaje se incrementa, de alguna manera tenemos la duda respecto a si el recorte de esos fondos de emergencia transitoria pueden tener algún efecto en el financiamiento digamos, en sostener el financiamiento de estas obras de riego que se financian a través de ese recurso adicional. En el caso de la línea programática asistencia financiera, también hay un incremento del 5,9%. Ahí hay un crecimiento importante en lo que tiene que ver con los préstamos de corto plazo, ¿no es cierto?, para financiar capital de trabajo y recursos de corto plazo. Y hay un estancamiento, si se quiere, o una mantención de lo que son los préstamos de largo plazo, que finalmente son los que están orientados a financiar activos fijos e inversiones de más largo aliento. Asimismo, el fondo rotatorio y los recursos de largo plazo asignados al programa de cobertura indígena, COIN, también se mantienen sin variaciones. En la línea programática que tiene que ver con gestión sanitaria y forestal, bueno, hay dos grandes ítems ahí. Uno es lo que tiene que ver con prevención y control sanitario, el SAC, donde hay un crecimiento del 6,2% al comparar lo que viene en el proyecto 2023 con la ley ajustada 2022. Y hay un crecimiento bastante notable en lo que tiene que ver con la sublínea protección, conservación y gestión forestal, donde aquí fundamentalmente están incorporados los recursos que tienen que ver con el programa de manejo del fuego. Ese es el gran salto, ¿no es cierto?, que experimenta el presupuesto al comparar lo que está en el proyecto de ley 2023 con lo que venía en el 2022. Ahora, bueno, la misma DIPRES, si uno lee los contenidos programáticos, plantean que básicamente este proyecto de ley lo que está haciendo es considerar estos recursos que están orientados al reforzamiento del combate a incendios y que tradicionalmente se incorporaban durante el año, pero ahora van en el presupuesto inicial, digamos, en el presupuesto que entra a tramitación en el Congreso. Entonces, eso de alguna manera explica este salto importante, digamos, particularmente en lo que tiene que ver con el programa de manejo del fuego.
En el caso de, bueno, de estudios e investigaciones, hay un crecimiento del 4,7%, básicamente ahí en las líneas de investigación tecnológica, estudios, reportes sectoriales y difusión y extensión. Y asimismo, en las líneas de inversión y equipamiento también hay crecimiento importante, a pesar de que son recursos, ¿no es cierto?, de menor cuantía al compararlo con el resto de con el resto de las líneas programáticas relevantes del Ministerio de Agricultura. La siguiente. Bueno, este es el cuadro comparativo analítico desde el punto de vista de lo que son las variaciones en los subtítulos de gasto, ¿no es cierto? El gasto según objeto o función específica. Si nos fijamos en la parte de abajo del cuadro, que es donde se detalla el gasto de la partida, vemos que hay incremento en el gasto en personal de un 5,7%, un gasto bien relevante en los bienes y servicios consumo de casi un 90%, esto muy asociado al incremento de este ítem de bienes y servicios consumo vinculados, por ejemplo, al combate a incendios, a programas, ¿no es cierto?, que han tenido un crecimiento, que tuvieron o tienen un crecimiento importante en lo que es el proyecto de ley 2023. En el caso de otro ítem importante, como son las transferencias corrientes, hay una disminución del 6,1%, y hay incremento en lo que son transferencias capital del 11,6%. En esta transferencia capital, bueno, están todas las transferencias que, por ejemplo, realizan servicios como INDAP, ¿no es cierto?, a través de distintos subtítulos, y son fundamentalmente transferencias al sector privado, digamos. Si analizamos la participación de los distintos subtítulos en el total de la partida, vemos que el peso importante desde el punto de vista presupuestario, ¿no es cierto?, lo tiene el gasto personal, con un 30%, seguido de lo que son las transferencias corrientes, los bienes y servicios de consumo, y después lo que tiene que ver con el gasto en préstamos que realiza o que se canalizan a través de esta partida Ministerio de Agricultura. La siguiente. En este caso, quisimos también presentar lo que es la participación de los distintos capítulos. En este caso hay un error en el título, son los distintos capítulos del Ministerio, donde el peso mayor, ¿no es cierto?, lo tiene el Instituto del Desarrollo Agropecuario, INDAP, con un 41,1%, seguido de la CONAF y el Servicio Agrícola y Ganadero en ese orden, digamos. La siguiente. Este cuadro, lo que quisimos hacer es de alguna manera dar una visión respecto a cómo ha ido la ejecución presupuestaria del Ministerio en comparación con el año pasado, y bueno, agregamos la columna 2018 porque como este es el primer año de un gobierno, ¿no es cierto?, quisimos también ver, bueno, qué pasaba con el primer año de la administración anterior en términos de la ejecución de los distintos capítulos de la partida. Y bueno, uno puede ver que hay capítulos como la subsecretaría donde en la ejecución 2022, la ejecución que está vigente este año, ¿no es cierto?, hay altas tasas de ejecución, particularmente la Subsecretaría de Agricultura, que contempla un monto de recursos importante. Esta es la ejecución vigente tenemos la ejecución vigente a agosto, y para el mismo caso, ¿no es cierto?, para el caso del año 2021 y 2018, en lo que se refiere a la ejecución vigente a agosto de cada año. En el caso de ODEPA también hay una alta ejecución a agosto de este año, y el año pasado, a este mismo año, a esta misma altura del año, ODEPA ha tenido una ejecución del 84%, así que también, bueno, en ese caso hay una comparación, si quiere, desfavorable respecto a lo que ha sido la ejecución de este servicio año a año. Para el resto de los capítulos, en general tenemos niveles de ejecución que han sido bastante estables, del orden del 60%, por el caso de INDAP, SAC, CONAF y la Comisión Nacional de Riego. Y si uno lo compara, ¿no es cierto?, por ejemplo, con el primer año de la administración anterior, el año 2018, también tenemos niveles de ejecución bastante similares, digamos.
También tenemos más detalle de esta información que le vamos a dejar en la presentación y están en el mismo informe que hicimos llegar. Y por último, para cortar la presentación, puesto que tenemos una segunda parte donde entramos ya en el análisis más detallado por capítulo y por programa, pero si lo necesitan podemos ir, digamos, explicitando uno a uno. Este es el estado que también nos parece importante presentar, el estado de compromiso de información que a través de las glosas presupuestarias tiene la partida Ministerio de Agricultura. Y en general, bueno, las cifras también son bastante razonables. Hay cumplimiento de la mayoría de las glosas presupuestarias que están tanto asignadas a la partida como también a cada uno de los capítulos y programas del Ministerio de Agricultura. Entonces también en ese sentido nos parece que hay es difícil relativizar y hacer comparable esto. Hemos visto servicios donde el cumplimiento de glosas es bastante bajo, pero aquí parece que el nivel de cumplimiento es razonable. Hay pocos o quedan pocos informes, digamos, que no se hayan entregado a la fecha de actualización de esta información que está disponible en la Oficina de Presupuestos del Senado. Presidenta, eso... Sí, si bueno, tuviéramos que cortar la presentación, se queda el con esa informe parte. entiendo que el ministerio, el que estamos viendo, lo tiene, ¿cierto? Está impreso. No sé si hay bastante más detalle, Exacto. pero escuchamos al ministerio y los senadores, si quieren que volvamos a retomar el análisis, primero quiero felicitarlos porque el trabajo fue muy bueno, muy dedicado y queda clarísimo. O sea, incluso hay diferencias de lo que se ha comunicado públicamente respecto del análisis que ustedes hacen, así que felicitaciones por el trabajo, realmente muy, muy bueno. ¿Les parece a los senadores si escuchamos al ministro y luego empezamos ya con consultas a ambos? Ministro, tiene la palabra. Bueno, Presidenta, yo quisiera agradecer y felicitar el trabajo del equipo de la Biblioteca del Congreso Nacional. Nosotros con la Dirección de Administración y Finanzas también tenemos algunas conclusiones globales bastante obvias, ¿no? Claro, en los datos, mirando los datos, Minagri sube en estos 9 años analizados, crece un 35% versus un 59% del sector público. Pero obviamente, por las prioridades del Estado y de leyes, de legislación, como sabemos, también el tema de los pagos de endeudamiento del Estado también, que hay que considerar el alza también si uno lo mira de manera macro. Pero bueno, salud crece 75, vivienda 121, trabajo 64, educación 41. Ahí están las grandes alzas, ¿no? Y obras públicas 81%. Entonces, el total del sector público 59% según estos análisis. Nosotros, efectivamente, agricultura ha crecido pero a un ritmo menor, un 35%, y por tanto baja su participación global. Los 4 ministerios sociales que han sido prioritarios representan incrementos promedio del 75%. Bueno, y legislación, ¿no? Usted mismo Congreso aprobó el alza de las pensiones básicas, qué sé yo, ¿no? Hay 4 instituciones de Minagri que presentan un crecimiento sobre el promedio, que es mirado, que INDAP, SAC, CONAF y CNR. Los que presentan, bueno, y obviamente en el presupuesto del próximo año, y eso no nos tiene contentos, es obvio, las ayudas técnicas y suelos tienen una baja importante. Nosotros les vamos a dejar, también lo estamos compartiendo obviamente con la DIPRE, el análisis de ODEPA a partir del
del preinforme que se va a entregar sobre el CIRS, ¿no? Y el informe es valorativo, ¿no? Porque estadísticamente no hay apreciaciones altas, ¿no? Pero tanto en productividad como en mejora del suelo se valora positivamente el CIRS-S, y además se recuerda que el programa orientado a esto, después de la ley de riego, ¿no? Como de focalización específica en sustentabilidad estratégica, y además parte de la Agenda de Cambio Climático y Convenio de la Diversidad. Entonces, está además, de hecho, antes de esta reunión, tuvimos una reunión de trabajo con la senadora Aravena, de que en la agenda del ministerio, la prioridad es ojalá lograr ahora en noviembre sacar la ley de riego y concentrarnos inmediatamente en suelo, y la recomendación que nosotros como ministerio queremos hacer, que hay que fundir leyes marco con la propia ley de suelo, ser más pragmático y lograr no hacer la vuelta larga, y lograr una sola ley, ambas, que son ley marco, no, o sea, suelo, y mejorarla, y sobre todo establecer, en diálogo obviamente con Hacienda y la DIPRES, y tomando estas evaluaciones, y establecer allí un fondo de suelo. Además, varios gobiernos regionales han expresado interés, particularmente en el centro sur, por la importancia que tiene para dichas regiones. Entonces, que permita, ojalá, durante el primer semestre, a fines del primer semestre del próximo año, que puedan haber razones y rediseño, foco y estos acuerdos para que se resarza esta disminución importante que se hizo. También en la Comisión Quinta de Presupuesto, ahí surgieron voces críticas de los PROESAL, y el INDAP ha iniciado un proceso, por una parte, de rediseño y evaluación de los PDTI, y respecto a los PROESAL, cómo dialogan más con las asistencias técnicas permanentes de INDAP, y ese trabajo interno se está realizando. Como bien explicaba el directivo de la Biblioteca Nacional, claro, al incorporarse lo de gestión de incendio, y se acaba el FED, pero como crece porcentualmente los datos nuestros, un 16%, los recursos de la CNR, está viendo ahí el detalle de la partida, y lo mismo los recursos de INDAP. Hay que considerar también, a propósito de ciertos logros de este año, que hay recursos de otros ministerios que van, entre comillas, directamente a agricultura, ¿no? Por ejemplo, el último dato del crédito Siembra por Chile, con el Banco Estado, ya estamos en los 96.000 millones, eso fue con cobertura FOGAPE, y son recursos, bueno, no es gasto corriente, pero son recursos que se apalancaron y casi quintuplicaron su monto respecto al año 2021. Se ha logrado incorporar en este fondo de nuevo modelo de desarrollo del Ministerio de Economía, se ha logrado incorporar también el sector agrícola. Estamos ahí en un diálogo con la subsecretaria Peterson para que, porque estaban dejando por ciertos cultivos tradicionales, industria y una parte de frutales, no todo,
ecualizando, pero hay que también mirar, dicho contexto. Ustedes conocen los detalles, pero si quieren, ¿para qué redundar, no? Hay un programa nuevo de más de 10.000 millones que son los cultivos anuales, que está esta idea además de trabajar alguna recuperación en legumbre, un programa de casi 2.000 millones en transición, que también parte de acuerdos internacionales del país, de transición a la agricultura más sustentable, buenas prácticas en esas dimensiones. También existe un crecimiento del programa de restauración de ecosistemas forestales en el espíritu de la ley apícola, con especies miríferas como foco, y ese proyecto de 12.000 millones, además hay compromisos de Chile de 20.000 hectáreas de manejo y restauración y forestación que no se ha cumplido, ¿ah? Que son compromisos 2020-2030, entonces en el espíritu de cumplir esos compromisos, eso se ve fortalecido. Hay allí en lo de CONAF, Programa de Áreas Silvestres Protegidas, hay una trampa, entre comillas, o algo que no se visibiliza, y es que hubo un proyecto con el gobierno de Aysén, que era una inversión importante en el Parque Queulat, que el propio gobierno de Aysén desaconsejó su realización, ¿no? Que son casi 5.000 millones, y eso es lo que genera en la comparación esta caída del programa de gestión y conservación de recursos, perdón, de áreas protegidas, ¿no? Como área global. Se va a trabajar en otras direcciones con el gobierno regional de Aysén, con el cual hay varios proyectos y en soluciones más acotadas en varios parques, no una mega obra que no se justificaba mucho y que no se ejecutó. La Comisión Nacional de Riego ha tenido un gasto aceptable, pero al igual que obras públicas y vivienda, todo lo que, como los gobiernos municipales, como los gobiernos regionales, han tenido devolución de algunas bonificaciones por actores, porque el costo de los materiales los ha dejado out. Entonces han devuelto, ¿no? A propósito de ejecución y de lo que, entre comillas, se pierde con no tener el FED. Pero por otra parte, en el diálogo con obras públicas, y la dirección, la DOH particularmente la Subsecretaría de Obras Públicas, se contempla bastante inversión en riego que se coordina, ¿no? Hay coordinación en programas de conducción, sobre todo de agua. Doy un ejemplo. Este año tuvimos una grave emergencia con el primer kilómetro del canal Biobío Sur. Entonces hicimos las coordinaciones y DOH invirtió en hacer la reparación, porque iba a afectar a muchísimos productores tanto de la provincia del Biobío como de la provincia de Malleco. Entonces es lo que puedo contar, ¿ah? Nosotros no creemos que sea un presupuesto negativo en ningún caso, pero no nos tiene contento lo de suelo y lo de las asistencias técnicas. Vamos a hacer todo lo que nos corresponde al ministerio para mejorar esas evaluaciones, refocalizar y lograr más recursos. Y recomendamos, particularmente en la Comisión de Agricultura del Senado de la República, que nos focalicemos legislativamente en la Comisión de Riego, perdón, en la Ley de Riego y en esta Ley Integrada de Suelo, para poder tener recursos adicionales y convergentes. En esto nosotros
hacemos una autocrítica, aunque tomábamos esto bien al final, la ley apícola, que está muy bien, pero leyes sin recursos explícitos no es lo recomendable, sin programas que se pactan. Hemos estado actuando en función de dicha ley, este acuerdo que logramos con todos los actores, incluyendo SNA, Fruta, para prohibir 6 plaguicidas de alta toxicidad con una transición, van en el espíritu de dicha ley, pero recursos de fomento explícitos. Entonces es muy importante que en suelo logremos hacernos cargo de una evaluación mediana buena, que es lo que nosotros leemos, pero optimizar y ir a esta lógica de fondo, en que también los actores, en la corresponsabilidad, los actores beneficiarios de los proyectos también, obviamente como se hace en riego, hay una gradación, también pueden hacer algún aporte, ¿no? Y de esa manera engrosar los aportes en suelo, con criterios objetivos, con las magnitudes adecuadas y poder subsanar esta disminución, ¿no? El estudio nuestro ratifica que mirado desde el 2014 hay casi un 70% de disminución en los recursos para suelo, siendo algo, sí, 70% menos la variación desde el 2014 en suelo, así como crece los PDTI en 80, casi en 80%, y este año, a propósito de la conflictividad en el centro sur, se logró recursos adicionales para los PDTI, poder mejorar las ayudas técnicas, incorporar algunos actores. Esto también se ha coordinado con Interior, por cierto, es medio presidenta toda la comisión, que es importante hacerlo, provincia de Arauco, Malleco, Cautín, con prioridad, y también en la región de Los Ríos. Seguro agrícola crece de manera significativa por su buena focalización, buena gestión, y lo han pedido los diversos actores, incluyendo la plaga de perros silvestrados, de las parcelaciones no todas responsables, que han generado un daño muy significativo en la agricultura familiar campesina y en las comunidades, entre otras materias que sí tienen un crecimiento que reconocemos. Termino, Presidenta, con que la institucionalización, ya no con fondos transitorios, de mayor presupuesto CNR y INDAP en riego, y este fortalecimiento de CONAF es muy significativo. Acá se encuentra el director nacional de CONAF, también el gerente de incendios, Cristian Litri y Pablo Lobo, y para poder contratar pilotos, equipamiento, el tener los presupuestos anuales nos va a permitir tener más eficacia y eficiencia y ahorrar recursos para poder y no estar esperando esta suerte de presidencialismo extremo, que los presidentes en septiembre decían sí o no a los recursos adicionales. Entonces, este esfuerzo de institucionalización en el presupuesto de agricultura creo que hay que valorarlo como algo cualitativamente muy significativo. Yo le agradezco, ministro. Yo quiero hacer una consulta a los senadores presentes. Nos queda la exposición de CONAF que ha sido pedida y con un pronóstico bien negativo. Nuestro senador Flores, que yo comparto, que me decía, estas lluvias las agradecemos, pero nos va a complicar mucho la existencia probablemente también, porque llovió en zonas donde normalmente no llueve tanto, y eso puede generar una situación compleja, digamos, de un pastizal que va a ser lo que genere mayores incendios. Dios quiera que lo que pronostica no sea, pero es una posibilidad. Entonces, no sé si presenta él y después entramos al proceso ya de consulta. Director, porque aquí, como le digo, este tema estaba pendiente hace varios. Muy relevante. Sí, muchas gracias por la invitación. Yo les traje una presentación, se las dejo, porque
A ver. Sí, es la misma. Ah, todos los tienen. Ah, perfecto, perfecto. Sí, por favor. Sí, bueno, yo en esta oportunidad no me voy a referir específicamente al presupuesto porque tiene mucha arista, ¿no? Tema de incendio y para iniciar la conversación creo que es relevante que entendamos que este es un problema social mayor que impacta a los ecosistemas, impacta al capital natural, cultural, etcétera. Eh, sí. ¿Cómo? Ah, ¿sí? Eh, y nosotros, yo en la reunión que tuve la oportunidad de asistir vía telemática, yo di cuenta en su momento de una transformación que estamos realizando al interior de la corporación, revisando los objetivos institucionales y la estrategia, que tiene que ver justamente cómo nosotros, como Estado, como institución responsable de la protección de los ecosistemas y la conservación, vemos la integralidad de cómo funcionamos como aparato público. Y en ese sentido, efectivamente, este programa trabaja en relación a los incendios, pero todas las otras gerencias también están involucradas. La gerencia de parque, la gerencia de manejo, todos cuando llega la temporada ponen atención y se trabaja, la CONAF trabaja como un todo. Entonces yo voy a presentar como parte de lo que hace esta tremenda unidad, que por cierto, después del tremendo, ¿puedes pasar? Del incendio, ¿cierto? De esas imágenes, existe un tremendo equipo que está gerenciado por don Pablo Lobos, que acompaña y que tiene una tremenda capacidad de análisis respecto a la dinámica que se da en los territorios, en la integración de clima, suelo, vegetación, que finalmente interactúa con la gente en los territorios. Y esto es importante porque finalmente ustedes saben que el 99%, 98, 99, dependiendo del año, de los incendios son por causas antrópicas, ¿ya? Entonces ahí hay un tremendo trabajo que realiza y cuando nosotros eh, iniciamos la discusión para formular el presupuesto, el ministro solicitó específicamente, mire, debemos duplicar el esfuerzo en materia de prevención y eso fue lo que hicimos. Después habrá más detalle de entregar más recursos a materia de prevención para que tengamos mayor efectividad. Y esto es lo que pasa, mayor ocurrencia en daño, extensión de la temporada, simultaneidad en los incendios, mayor disponibilidad de combustible también, eh, justamente por la dinámica que se da en los distintos territorios. Y es importante entenderlo, eh, porque cuando uno analiza la disponibilidad de recursos que nosotros como corporación vamos a llevar a cada una de las regiones, tiene que ver justamente con un estudio previo de la causa, ocurrencia, el tipo de ecosistema, la protección que nosotros queramos otorgar en relación a modelos que trabajamos, modelos climáticos y también modelos de combustible. Y ese es un trabajo técnico muy serio que nos permite eh, tener previo un análisis de cómo se viene la temporada, ¿ya? También es una proyección, hay que entender que los modelos tienen cierto error, pero eso nos permite ya focalizar los recursos. Y en la siguiente lámina se observa cómo está la proyección climática respecto al déficit o de precipitaciones y incrementos de temperatura. Y lo que se observa es que ¿cierto? El déficit de precipitaciones acumuladas a fines de diciembre entre un 35 y un 45%, se indicaban los modelos. La zona centro-sur del país es la que tiene una mayor, digamos, hay que ponerle la mayor cantidad de atención. La siguiente, por favor. Hay mucho detalle acá. Yo solamente les quiero contar que cuando hay un incendio o cuando nosotros trabajamos con la temática, la CONAF responde de dos formas. Una en materia de prevención,
realizando actividades de difusión, silvicultura preventiva, educación ambiental. Hay todo un trabajo que se realiza en torno a actividades de mitigación, de prevención, y después nosotros, cuando ya ocurre el fenómeno, se despliega todo un trabajo técnico, despliegue de brigadas, de aviones, y todo el trabajo de modelamiento que también que se realiza en la central, para ir efectivamente asignando los recursos de manera eficiente. La siguiente, por favor. Bueno, las líneas de trabajo tienen que ver con prevención social, mitigación, prevención comunitaria, prevención punitiva, y hay una serie de interrelaciones con la comunidad y también con distintas agencias del Estado. Nosotros tenemos actualmente, de hecho ayer participamos con el director de la ONEMI, justamente cómo nos vamos a coordinar, cómo nos coordinamos en las regiones con la autoridad y también con las distintas capacidades que tiene el Estado para responder. La siguiente, por favor. Y algunas acciones de mejora. El personal a nivel nacional tenemos un incremento en acciones de prevención de un 40%. Nosotros pensamos, según lo que nos informa la proyección del alcance de la campaña publicitaria, llegar a cerca de 10 millones de personas, incrementar de 197 a 237 comunidades que estarán comunidades capacitadas a nivel nacional, incrementar, duplicar el esfuerzo en el diagnóstico, que es muy importante saber la causa del incendio, y manejar cerca de 20.000 hectáreas con silvicultura que es preventiva. La siguiente. Bueno, aquí hay algunos indicadores, yo creo que es harto detalle. En materia de educación ambiental y prevención, queremos capacitar a 250 nuevos profesores, los usuarios de fuego, llegar a 54.000 habitantes que están conectados, que son contactados para inducción en materia de incendio. Silvicultura preventiva, llegar a 6.800 habitantes. 250.000 habitantes que son contactados en actividades de prevención, en llegar a 237 comunidades para prepararlos en tema de incendio, tener 28 nuevos planes de prevención comunal en el territorio, 25 mesas activas en materia de prevención, etcétera. La siguiente. Yo creo que es la siguiente porque hay mucha información. Bueno, este es lo grueso. Sí. La exposición del director me parece de suyo interesante, y de hecho la hemos pedido. Sí. Y creo que da como para poder tener una conversación particular y expresa sobre esta materia, sobre algunas de las preocupaciones que tenemos. No obstante, estamos en pleno debate del presupuesto y nos preocupa la cuestión presupuestaria del Ministerio en general. Por lo tanto, aprovechando el tiempo, porque de hecho hoy día varios de nosotros hemos corrido de una comisión a otra, estuvimos en la subcomisión mixta de desarrollo social, estuvimos en transporte, en fin, de tal manera que yo no perdería, me expresé mal, no colocaría este tema que debe preocuparnos de lo que viene para adelante, dado los antecedentes que nos acaba de presentar el director, y lo haría en una sesión especial. Y propongo eso, Presidenta, si pudiéramos tener una sesión especial para trabajar el asunto de la prevención y el combate a los incendios y concentrarnos ahora, dada la coyuntura. Vamos a salir ahora a semana distrital y nos vamos a perder del presupuesto y nos vamos a encontrar con casi un hecho consumado de la subcomisión mixta. Yo regresaría al presupuesto, Presidenta. A ver, primero pedir disculpas porque en realidad habíamos citado para los dos temas, pero dado, digamos, que esto es complejo y la verdad es que uno, claro, lo ve en el papel muy claro,
Otra cosa es cuando tenemos los incendios en nuestras regiones, y este es horrible. El año pasado la situación de mi región al menos fue realmente horrorosa, y usted bien sabe y lo dijo, casi todos además incendios provocados. Entonces, dada la importancia, yo también considero que si usted tiene a bien, podemos hacer esta presencial después de la semana de digital, que viene siendo la segunda semana, ¿cierto?, del mes de noviembre, o virtual, como a usted le acomode más, porque también sé que tiene un costo, digamos, de tiempo venir, no, porque usted está con harta pega, pero si pudiera estar presente, mejor. Sí, yo preferiría presencial porque así podemos intercambiar Sí, ¿no? detalles. Porque el tema Y de hecho, es... hay varias modificaciones que hemos Sí. hecho en la dirección, sobre todo, hemos conversado también, hay un cambio en la ley de amenaza, de riesgo, y eso dispone también que los recursos sean desplegados a nivel nacional. Entonces nosotros tenemos transformaciones también en cómo estamos coordinando a las macroregiones. Es muy importante que se entiendan las capacidades que tiene la corporación, la cantidad de aeronaves que estamos, cuál es el plan de contingencia que tenemos. Por eso. Tenemos, o sea, el Da despliegue para una jornada completa solo para este tema. y exactamente, y de hecho, solo para que tengan Sí. antecedentes, el apoyo de bomberos, el apoyo que presenta Corma, por ejemplo, Sí. en el despliegue territorial con un presupuesto, pero igual el que tiene el Estado. Entonces, yo creo que es importante que profundicemos justamente para que veamos cómo institucionalmente se entiende bien la problemática de incendios. Entonces acordaríamos, si lo tienen a bien los senadores presentes, que ¿qué día sería? El día 9, lo dedicaríamos solo al tema de CONAF, prevención de incendios, Sí. y el programa que ustedes tienen para esta época que se avecina. Sí. Senador. Y yo, disculpen, si podemos agregar un punto, porque nosotros estamos trabajando con Interior en materia de seguridad, ¿ya? Donde tenemos seguridad de camino, está el tema de la ley de la sustracción de madera, Sí, que no es un tema recientemente, menor. y también el tema de incendio. Entonces, creo que Agreguemos todo las ese causas día, porque- subyacentes, ¿cierto? Sí, debemos porque discutirlas. Yo creo que o sea, ya me aparecieron, por eso le digo tantas dudas que el tema que usted plantea de investigaciones, porque finalmente no tenemos responsables de esto, y tiene que haber una estrategia respecto de eso, dado que son todos la mayoría intencionales. Entonces, si le parece, director, y lo tiene a bien, lo dejamos para el 9, si Dios así lo permite, y el día 9 dedicaríamos toda la jornada solo a este tema. Senador me Flores. me parece. Presidenta, en la misma línea, porque, a ver, no solamente nos preocupa la ocurrencia de incendios por causas naturales y sabemos que el 2% de los incendios escapados son los que queman el 70 y tanto por ciento de la superficie, y en eso tenemos que estar preparados. Hace un par de días atrás en la subcomisión de seguridad se escuchó a bomberos. Y uno de los temas que plantea Bomberos es justamente en la incapacidad que tienen y en la condición que los dejan los incendios de interfaz. Yo pediría que esté Bomberos presente, la Dirección Nacional de la Junta Nacional de Bomberos, porque están re complicados para poder actuar en la interfaz. Ellos están hechos para atender incendios urbanos. Y los incendios fuera del límite urbano a ellos los dejan en una situación tremendamente complicada que no se les repone en términos de la pérdida de equipamiento menor. Se le queman las mangueras y después no tienen cómo actuar en las ciudades. Y por otro lado, la ONEMI. La ONEMI no puede hacerse la desentendida de esto. Cuando ocurrió los mega incendios en la temporada 2016-2017, la ONEMI se desentendió absolutamente. Yo le hice las preguntas 7 meses antes. Y la respuesta institucional y formal era que no tenían información alguna de los recursos de la CONAF, que no tenían información alguna respecto de las brigadas y su formación o su preparación. No tienen información de nada. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué institucionalidad tenemos para la prevención y combate de emergencia? Si aquí somos un Estado unitario, pues eso ya se resolvió, ¿no? Creo, me parece que queda Sí. claro. Quedamos entonces Pediría que... ONEMI y bomberos pero partirían ustedes, Sí, porque claro. es muy importante entender el circuito completo, ONEMI y bomberos, Sí. para después, director, para después seguir con el tema presupuestario. Solamente lo último, que estamos trabajando muy coordinadamente con otras instituciones públicas y en ese sentido con la ONEMI ahora estamos compartiendo, revisando protocolos
Vamos a modificar algunos protocolos que tienen que ver con la creación de la alerta para ver cómo se movilizan los recursos y estamos bien coordinados en ese sentido con... Bueno, veremos Sí, el sí. 9, entonces, Ok. cómo se da esto. Ministro, comentarle que, dada la importancia que tiene el tema, vamos a citar nuevamente al director que tuvo la buena disposición de venir a explicarnos en detalle este programa que definitivamente requiere más análisis. Así que vamos a dejar la palabra a los senadores. Después yo también tengo algunas consultas, pero partir por ustedes respecto del presupuesto. Adelante, Muchas senadora. gracias. Agradecerle al director de la CONAF, ¿no? Y solo a mí me interesaría mucho en un minuto evaluar lo que ocurre con el Ministerio del Interior, estos recursos y cómo ahora se traspase lo van a utilizar. Porque si hay algo que uno tiene que reconocer, lo que ocurrió en el gobierno pasado fue eso, ¿no? De tener disponibles los presupuestos desde el interior rápidamente. Entonces, nosotros tenemos que hacer igual de bien en su minuto. A ver, a mí me gustaría, querido, si nos pudieras la primera lámina, porque es lo que yo te había pedido, ¿no? A mí lo que me preocupa, Presidenta, por su intermedio también al ministro, es algo que nosotros hemos visto, la caída sostenida del Ministerio de Agricultura en relación al presupuesto de la Nación. O sea, porque si nosotros nos comparamos, ¿no? Nos autocomparamos, claro, uno puede decir el 1.7, el 0.7, pero la pregunta es cómo nos comparamos con el global del presupuesto. Porque al final eso es lo que pesa el ministerio, ¿ah? Y cómo hemos ido, o sea, el ministerio está inserto en un presupuesto de la Nación, y ese presupuesto de la Nación es donde se colocan los recursos, donde tiene la importancia también el gobierno. Entonces, frente a ese cuadro, lo último cuadro que se ve del porcentaje a nivel nacional es lo que nosotros reclamamos permanentemente, y es lo que hemos visto en agricultura, Entonces, tú lo relevas muy bien en el segundo párrafo, pero no ahí, no ahí. O sea, lo que hemos hecho imagínense, en el 2000 nunca hemos llegado al 2%, nunca hemos llegado al 2%, y vamos en caída permanente. O sea, tenemos el 2013 un 1.34, 1.34, y hoy día tenemos un 1.12. Un 1.12. Entonces, mi preocupación, ¿cuál es? Que si seguimos bajando de esta forma, vamos a llegar al 0, y tanto. Entonces, algo tenemos que hacer, ¿no es cierto?, para poder esta caída permanente que tenemos en el presupuesto de agricultura en relación al presupuesto nacional. Entonces, sí, además, decimos, el Ministerio del Interior traspasa recursos, y yo me alegro que hoy día no lo esté haciendo Interior, sino lo esté haciendo la CONAF. Yo creo que ahí es la institución que tenía que probarse. Pero además, uno dice, ¿cuál es el pivote de desarrollo? ¿Cuál es lo que nosotros deberíamos tener como arma, ¿no? Es riego. Y es la Comisión Nacional de Riego, por eso es tan importante la ley, ¿no? Porque a partir del riego podemos ir desarrollando la agricultura, sobre todo el foco en la pequeña agricultura, y nos sacan el FED, ¿ah? Y nos sacan este fondo. Pero el problema es que lo sacan y lo ponen en obras públicas. O sea, el problema es que no creen en este ministerio, no creen en agricultura, ¿ah? Y lo sacan al Ministerio de Obras Públicas. Así lo conversamos incluso con la directora de presupuesto en un minuto. Entonces, hay una preocupación de cómo vamos disminuyendo este ministerio, cómo lo vamos jibarizando y no le entregamos la potencia que se necesita. Ahora, hemos conversado con algunos directores, ¿no? Con algunas, que lo que ocurrió es que para Siembra por Chile, ¿no? Siembra por Chile, se dejaron de hacer cosas y se quitaron presupuestos de otras partidas o incluso de otras instituciones. Entonces, yo quiero saber de dónde se realiza ese cambio. Yo espero que podamos fortalecer la Comisión Nacional de Riego a partir de la ley, ¿sí? A partir de la ley. Pero también espero que se hagan con perfiles de cargo, con gente que se contrate, que corresponda, con gente que sea buena y que haga la pega, porque tienen que ser profesionales ad hoc. Porque si no, lo que estamos haciendo es debilitar la institucionalidad. Y la institucionalidad de la Comisión Nacional de Riego es fundamental para el país. Es fundamental para el país. Y eso es lo que nosotros vamos a tener que monitorear aquí. Más allá de nuestros intereses, ¿ah? Aquí lo importante es elegir gente que corresponda en los lugares que corresponda para hacer las cosas bien. Y eso es lo que vamos a estar encargados de visualizar permanentemente.
Entonces, me preocupa el porcentaje, Presidenta, y nosotros también tenemos un deber aquí, ¿no? Como parlamentarios, de fortalecer el ministerio y de buscar la fórmula de revertir esto en conjunto con el ministro, en conjunto con su equipo, sin duda, ¿no? Eso, gracias, Presidenta. Yo tenía unas, no sé si va a pedir la palabra el senador Flores, me imagino que sí. Lo mío era cosas bien puntuales, porque es obvio que este es un tema súper importante. Yo me sumo a las palabras de la senadora, o sea, y es más, le vamos a pedir a la biblioteca que hizo un tan buen análisis. Quiero pedirle si ustedes están de acuerdo, una análisis, al menos a nivel de Latinoamérica, no quiero compararme con países desarrollados, pero sí que qué pasa con los presupuestos de la nación en los países latinoamericanos respecto de los ministerios de Agricultura. Yo creo que eso nos puede dar una buena imagen de lo que está ocurriendo en Chile, ¿no? Puede ser que nos encontremos con la sorpresa de que seamos el país último. Esa es como mi teoría, porque Perú, que conozco, al menos yo estudié con mucha información peruana respecto de temas agrícolas, porque tenía más investigación que nosotros, tenía más plata, así que, y eso no creo que haya cambiado mucho, lamentablemente. Eso por un lado. Y lo otro que le iba a plantear, que no sé que no me van a responder hoy día, pero tiene que ver con la evolución de los créditos INDAP, porque hay un presupuesto ahí, pero no sabemos qué pasó con estos años, 3 últimos años, que fueron años muy complejos. Yo entiendo que hubieron reprogramaciones, hubieron hartas cosas, pero finalmente, ¿cómo está eso? Porque esos son fondos que son rotatorios en el fondo, y que interesa saber cómo han podido pagar, porque también quizás han optado por los FOGAPE, por otro tipo de créditos Banco Estado y no necesariamente por el crédito INDAP, que fue una herramienta que se usó por muchos años. Había una tercera, yo diría que eso principalmente. ¿Y cómo lo hacemos? O sea, porque aquí hay dos temas que planteó el ministro, que con esto cierro. Uno, el proyecto de suelos degradados. Sabíamos los que llevamos años en terreno que esto iba a ser mal evaluado. No porque necesariamente sea malo el programa, sino porque efectivamente hay no hubo procesos de mejora, tiene muchos años, no había una evaluación de impacto tan clara, entonces evidentemente la DIPRES lo iba a asesinar, por decir una palabra buena, porque lo mató y el presupuesto lo rebajó muchísimo, y quizás el hecho de que la ley de suelo pueda incorporar efectivamente un programa al interior de la misma ley, lo potencie y le dé un contexto distinto a esta soledad que ha vivido y que efectivamente no se ha modificado ni se ha modernizado. Y puede incluso complementarse con áreas vinculadas a la silvicultura, que es un área que yo creo que no se tomó en cuenta cuando se trabajó el tema de suelos degradados y que podría perfectamente hoy día verse, básicamente ese tema. Y bueno, me alegra que el tema, digamos, de control de incendio y todo esto pase ya derechamente a ser un tema CONAF, y esperamos que demos una muy buena prueba este verano para que efectivamente se confíe en el ministerio, pero creo, como bien dice la senadora, ¿qué tenemos que hacer para ayudarlo, ministro, a usted y a su equipo, para que confíen más en nuestro Ministerio de Agricultura? ¿Qué hacemos entre todos? Y termino con el tema de INDAP, que hay, bueno, usted tiene reuniones, yo lo sé, con algunos gremios hoy día, porque justamente hay un problema ahí, o sea, ha subido el costo de la vida, tenemos una inflación compleja, y este contrato de honorarios que yo viví cuando fui funcionaria municipal sigue existiendo, la zona de conflicto está ahí mismo, y estos señores están contratados con sus propios vehículos, con aumentos de costo de la vida altísimos y además arriesgando sus vidas, y lo único que tienen que es el auto donde se trasladan, y resulta que en estos momentos la situación se complejiza y son como funcionarios de cuarta categoría, para ser bien honestos, en términos prácticos, ¿no? Así que solo eso, y le doy la palabra al senador Flores. Por supuesto, pues yo sé que usted tiene que ir a obras públicas. A obras públicas, y porque además estamos viendo la quiebra de las empresas en obras públicas. Del terror eso. Del terror, sí. Del terror. Y si es posible, nos pudieran enviar, dado que el ministro lo nombró, insistir en Banco Estado y en el ministro de que nos envíen la tipología de agricultor. Ya. O sea, porque uno sabe lo que ocurre en Banco Estado. Entonces, la tipología de agricultor. Perfecto. Eso, Presidenta. Ya están las solicitudes hechas ahí. Gracias. Que le vaya bien. Y traten, ojalá encontrar una solución, senadora. Senador Flores. Gracias, Presidenta.
Bueno, más allá de entrar en el detalle, porque para quienes hemos estado manejando cifras, sabemos que este es un juego de dónde está, en qué sombrerito queda el dado, digamos, ¿no? Para quienes fuimos intendentes, veíamos antes cómo los intendentes anteriores nos explicaban con cifras los porcentajes de los gastos, cuando en realidad, en términos efectivos, la realidad era otra, y lo veíamos en la ciudadanía, no en lo que manejábamos las cifras. Por lo tanto, más allá de la discusión de algún guarismo que nos preocupe, mi preocupación es cómo vemos nosotros como república, cómo valoramos nosotros, cómo generamos una postura frente a lo que significa la seguridad alimentaria, frente a lo que significa el ruralismo, más allá de que algún santiaguino podrá decir, lo he escuchado muchas veces, ¿qué te preocupa si apenas el 9% de la población vive en el campo? O sea, eso no entender de cómo funciona la mayoría de la población nacional y cómo se relacionan lo rural y lo urbano, que es una convención, es un acuerdo, es una definición que está en la Ley General de Urbanismo y Construcción y que no entiende nada de cómo la ruralidad, el mundo rural, las pequeñas localidades intervienen y afectan y conducen la vida urbana. No me refiero a la metropolitana o a las grandes conurbaciones, estoy hablando de ciudades como Panguipulli, como Mafil, como Río Bueno, que son absolutamente rurales, aunque por convención sean hace muchos años urbanas. Viven de lo que pasa en el mundo rural. Y además tenemos la dificultad de las indefiniciones que nosotros no hemos podido enfrentar, ni ningún gobierno tampoco, respecto a lo que significa la vuelta al campo, pero en condiciones distintas, ser agricultor y sacar un asadón y una pala y empezar a pelearle a la tecnología, a la tierra y a las circunstancias del clima y cruzar los dedos para ver si llueve o no llueve, para ver si siembro o cosecho. El ahorcamiento que está significando hoy día tanto hacia las ciudades como hacia el propio campo, son las parcelas. Y eso es una cuestión que nosotros no hemos decidido, no hemos definido, que hemos estado discutiendo, y el Ministerio de Agricultura tiene que tener una voz. El 1,5 millones de hectáreas que hemos perdido de la frontera agrícola, que en algún momento la frontera creció a costa del bosque nativo, que nunca se recuperó. Esa frontera agrícola retrocede en algunas partes por las plantaciones y por otra parte sencillamente el abandono, porque no dejó de ser bosque para ser pradera, y hoy día no es ni bosque, ni pradera, ni producción, son parcelas. Campos altamente productivos, suelos clase 2, clase 3, no estoy hablando del 1 y 2, que ya son filetes, que nos está pasando en el sector de Río Bueno, que es el mejor suelo de Chile, se está convirtiendo hoy día en un predio en donde, producto de la situación de la agricultura y la posibilidad de tener un buen pasar como productor, hoy día es mucho más rentable vender media hectárea en 50 millones de pesos en cualquier parte. No estoy hablando de orilla al lago, ni con vista a no sé dónde, estoy hablando de un suelo. Y de ese suelo no va a producir ni siquiera una sola lechuga. Entonces estamos perdiendo los mejores suelos de Chile, producto de una indefinición política o de una indiferencia política de los distintos gobiernos, incluyendo este. Bueno, en ese contexto entonces yo quiero ir de lo grueso a lo fino, digamos, y lo grueso a mí me preocupa es qué vamos a hacer con el campo chileno, porque tampoco hemos tomado decisiones de si vamos a seguir siendo un país con una economía absolutamente abierta donde da lo mismo, da exactamente lo mismo si aquí producimos o no producimos, porque se aprieta un botón y a veces compraremos poroto de Canadá o compraremos de Estados Unidos, y si Estados Unidos está con sequía, bueno, lo compraremos en Brasil, y nadie se ha preocupado si el poroto de Brasil, el maíz de Brasil o lo que sea Brasil es transgénico o no es transgénico, cuando nosotros no tenemos ese tema resuelto. Y yo quiero adelantarles que el 100% del maíz, el 100% de la soja y el 100% de todo lo que produce Brasil y Argentina es transgénico. Entonces, a ver, aquí esto es como un baile de máscara, o sea, aquí decimos una cosa, suspendemos procesos, avanzamos procesos, pero nos dejamos ser, da lo mismo, porque finalmente lo que importa es si tenemos poroto o no tenemos poroto. No nos importan las condiciones, mientras lo podamos comprar. Pero la cuestión entonces está en si vamos a seguir transitando en esta ola y nos dejamos llevar
¿Te fijas? Porque ni siquiera buenos surfeadores hemos sido, digamos, sino que dependemos exclusivamente de vaivenes del mercado o de vaivenes que nos generan los conflictos, como lo que estamos viendo hoy día, y por lo tanto, entonces, bueno, ¿qué país queremos tener, po? Y yo quisiera tener un país que tenga algún grado de certeza o de autosustentabilidad y no solamente depender de lo que nos pasa afuera. Porque ya miramos, o sea, mira lo que pasó en algo tan lejano como los rusos o los ucranianos que están por allá, pero hoy día empiezan de nuevo el conflicto de Palestina con Israel y empiezan a aparecer otros conflictos en el mundo que nos empiezan a colocar en una situación cada vez más precaria, porque pasto no vamos a comer, todavía no aprendemos. O sea, necesitamos a eso. Y entonces cuando no tenemos esas definiciones políticas, presidente, que yo creo que debería ser parte de nuestro rol, apretar al gobierno que sea para que tome decisiones. Si nos va a dejar sencillamente comprando en el supermercado del mundo, o vamos a tener alguna huertecita en el patio de la casa que nos permita decir, mira, se cerró el mundo, pero yo tengo a lo menos aquí algo del cual echar mano para poder alimentar con precio decente y calidad decente a nuestra gente. Es lo que yo hago como padre de familia, ¿no? Siempre hago con la despensa. Yo no voy a comprar el negocio todos los días. Yo compro cada 15 días, voy al supermercado. Yo espero que Chile asegure un poquito la despensa para aguantar el chaparrón y no depender de las altas y bajas del dólar o de los conflictos internacionales que hayan habido. En este contexto, presidente, y con esto termino para no latear, de verdad a mí me preocupa, por ejemplo, que, claro, es importante el control de incendios y casi se nos quema Chile, pese a que se lo advertimos 7 meses antes al Ministerio de Agricultura de la época, todos amigos nuestros, contemporáneos de universidad, compañeros de universidad, pero la pega es la pega y le dimos como tambor apache. No lo llevamos a la justicia nomás porque dejaron de ser autoridades, digamos, y tendríamos que haberlo sometido a una acción fiscalizadora mucho más drástica que una interpelación. Me refiero al ministro, el director de la CONAF de la época, que eran campeones del mundo y cuando llegaron con la cola entre las piernas, la verdad es que no cabían calificativos para su actuar, porque se lo advertimos, con datos, con cifras de expertos, en fin, externos a nosotros. Y hoy día entonces, a mí me preocupa que, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura en la suma, ya lo dijo la senadora Alejandra Sepúlveda, que tiene crecimiento cero, si esa es la realidad, tiene crecimiento cero y más allá del crecimiento cero, un presupuesto de continuidad, lo que ocurre es que viene perdiendo espacio dentro del contexto de los ministerios y sabemos que la gente necesita otras cosas, pero no va a pasar nada. Lo dijimos en la Comisión de Salud, lo estamos diciendo en la mixta, no va a pasar nada si en este país dejamos de pavimentar un par de calles o de pavimentar un par de caminos, sí, un poquito de barro, un poquito de polvo, pero sí va a pasar si no tenemos universalidad en la atención de salud o dejamos de asistir a las 3 millones de personas que están esperando una consulta médica especializada o a las 600.000 que están esperando una cirugía, con 40.000 muertos porque no lo hemos podido atender durante la pandemia porque se cerraron los quirófanos. Y el presupuesto de salud crece un 2%. O sea, creció exactamente lo mismo que defensa, con un per cápita ridículo que es el más bajo de los últimos 15 años. Cito esto porque yo no puedo aceptar que el Ministerio de Agricultura crezca cero, eso va a ir matando a las instituciones porque va perdiendo peso específico en la proporcionalidad de los demás presupuestos de los otros ministerios. Crece obras públicas, sí, bueno que crezca obras públicas, pero ¿a qué le importa cuando la ciudadanía hoy día está hasta más arriba de las orejas, está aterrada de la delincuencia? Hemos visto todas las ciudades de Chile tienen un barrio capturado por el narcotráfico. Estamos discutiendo si a los carabineros les damos armas automáticas o no cuando los delincuentes ya ni siquiera ya se molestan en modificar un arma a fogueo, tienen armas que tienen cargadores de 20 tiros, cargadores extendidos. Eso es lo que están capturando. Y nosotros discutimos si a los carabineros le cambiamos la Colt que tiene 40 años de antigüedad, de 6 tiros. En eso estamos. Entonces, en el caso de esto, que tiene que ver con el mundo rural, que tiene que ver con la producción de alimentos, a mí me duele de verdad que INDAP venga en retroceso, que los prodesales, que ya se dijo, usted lo dijo, presidenta, tienen una situación tremendamente difícil, porque no solamente hay menos presupuesto, sino que además a ellos les cuesta la benzina, el neumático y la reparación del auto, si no se la paga el ministerio. El ministerio dice, bueno, usted se mueve, vea cómo lo hace. Y lo están haciendo como pueden. Entonces, yo no me conformo con esto, presidenta, no me podría conformar porque iría en contra de lo que hemos dicho durante años. La producción de alimentos. Mire, y lo que usted acaba de decir es re importante.
¿Cómo nos comparamos en Latinoamérica? Yo tengo entendido que el programa de aumento de la masa ganadera en Argentina va a pasar de 50 millones de cabezas a 54, algo que está en marcha, y partió en plena pandemia y un poquito antes. Los uruguayos, lo conversábamos el otro día con la presidenta del Parlamento y con la vicepresidenta de la República en Uruguay, cómo siguen fomentando su ganadería, siendo un país pequeño, ¿te fijas? Y siguen fomentando la agricultura. No digamos el desastre que están generando los brasileros con su propia Amazonía, producto de que la frontera agrícola de ellos la sigan haciendo crecer al precio que sea. ¿Te fijas? Yo no digo que sea algo para copiar, pero significa una política nacional, buena o mala, significa que la agricultura es importante. Bueno, y podemos seguir, entonces sería bueno, súper bueno conocer eso. Lo otro, y con esto termino, Presidenta, es que revisemos el presupuesto global, pero colocado en regiones. Porque así como nuestro director de CONAF nos muestra los planos, yo quiero decirle que la NASA todavía no tiene internalizada que la región de los ríos se destetó de la región de los lagos el año 2007. El 2 de octubre del 2007 salió. Y la gráfica no muestra los ríos, pero muestra los lagos integrados. Eso es NASA antes del 2007. Entonces, lo acabo de ver en su exposición. Entonces, bueno, veámoslos por regiones, porque otra cosa es lo que nos significa a nosotros, Presidenta, defender de la territorialidad. Y acabamos de tener una dura discusión en la Comisión de Transporte, producto de que, aquí no hay que ser brujo, porque si hay algo que es simple en nuestro universo son las matemáticas. Porque es sencillo, porque son exactas. Y cuando las matemáticas son exactas, no me vengan con historia, que la ley del Transantiago significa un peso para acá y un peso para allá. Pero resulta que la metropolitana gana como metropolitana, pero además gana como región. Entonces, a ver, espérenme, pues eso es chacota, ¿no? Y cuando vemos las distribuciones por región, nos damos cuenta que ni siquiera se cumplen las matemáticas de prebásica. Nos pasan por el aro como quieren. Y en ese escenario, más todavía, cuando no se ha definido por parte del Ministerio de Transporte que esa plata tiene que ir para transporte y no para lo que le calce al gobierno regional respectivo, y terminan siendo sedes y no mejorando las condiciones del tránsito de las personas, ni la tecnología, ni nada. Entonces, yo, Presidenta, de verdad estoy preocupado primero por la política nacional agrícola y el peso específico que el Ministerio de Agricultura está teniendo. Yo lamento, pero pareciera ser que para ningún gobierno, ni para el último Bachelet, ni para el último Piñera, ni para el tema rural y agrícola tiene importancia, digamos, porque no lo han dejado, claramente. Y hasta ahí. Quiero pedir el presupuesto regionalizado, Presidenta. Sí, bueno, ya le pedimos a Biblioteca este estudio, que obviamente se van a demorar lo que tengan que demorar, pero es muy interesante para nosotros verlo. Son argumentos suficientes. Nosotros vamos a seguir apoyando, ministro, el aumento presupuestario de algunos ítems que probablemente el primer semestre podamos seguir peleando, independiente de lo que se apruebe ahora, como por ejemplo el tema del CIRS y otros. Y le vamos a dar la palabra al senador Castro, ya nos quedan pocos minutos para también darle finalmente la palabra al ministro para ir cerrando. Gracias, Presidenta. La verdad que me sonrío un poco porque nosotros hablamos tantas cosas, porque yo creo que tenemos una buena visión de lo que pasa en el país. Y la verdad que me cuesta hasta partir con este tema del presupuesto, porque uno entiende lo siguiente. Y no es una crítica al ministro, ni el sistema, nuestro sistema de presupuesto de la nación. Es un tema que yo siempre lo he criticado y digo, ¿pero qué es lo que pasa en Chile? ¿Por qué nosotros no somos capaces de repente de sentarnos o buscar los genios? Porque aquí deben haber genios que se dedican a ver el presupuesto. Y a mí no me cabe ninguna duda, pero ninguna duda, que de todos los gobiernos que yo he conocido, que tengo a lo mejor memoria, se toma el presupuesto del año anterior y va y se copia y se sigue pasando para el año que sigue. Y yo creo que no estoy equivocado, yo estoy hablando de algo que es por un sentido común. ¿Por qué? Por eso yo digo, no es una crítica al ministro, porque el ministro acaba de llegar ya 6 meses en el cargo y va y parte trabajando con un presupuesto que le dejó el gobierno anterior. Bueno o malo el presupuesto, el gobierno anterior también lo tomó y le pasó el presupuesto. Llega el ministro y yo, por eso digo, no es una crítica a ningún ministro. Estos presupuestos son tan complejos y tan difíciles de poder entenderlos
que no es fácil de que el ministro en 6 meses tenga la claridad para hacer cambios necesarios en el presupuesto. Y no lo va a hacer, porque no lo puede hacer. Lleva 6 meses y ya ahora estamos peleando el presupuesto para aprobarlo para el próximo año. Ojalá al ministro no lo cambien el próximo año, porque si lo cambian al ministro el próximo año, va a aparecer otro ministro que va a partir trabajando con el presupuesto que le dejó este ministro y sigue el proceso igual. Y cambios en todas las formas de presupuesto no existen. Y nosotros, que venimos de afuera, tenemos una visión, un sentido común, vemos los problemas, uno dice, pero ¿qué es lo que sucede? Y a mí lo que me preocupa es otra cosa. Porque aquí el presupuesto dice, según la colega Sepúlveda, 13.0. Aquí yo veo que dice, habla de 1,2 parece, 1,17, pero parece que 1,2. Pero ¿a quién le consta eso? A mí no me consta, porque yo también veo por un lado que la CNR, estamos de acuerdo que el año pasado se metieron los recursos por la ley de reajuste, ahora este año lo más probable es que se vaya a meter otra vez por la ley de reajuste, que alguien criticó el año pasado y lo volvimos a meter por la ley de reajuste. ¿Por qué? Por incapacidad de nuestra de ponernos de acuerdo y decir, oye, cortémosla, porque aquí esto es importante para el país, es importante, lo podemos haber trabajado. Pero no quiero llegar a eso hoy día, yo quiero llegar al otro tema. ¿Qué ministro que asume una cartera de esta hace una evaluación de las políticas públicas que el Estado tiene? Porque aquí hay una cantidad de recursos que van a dar a las personas para desarrollar el país, para crecer, para a lo mejor tener la posibilidad de tener seguridad alimentaria y todo lo que significa. ¿Y a quién le importa eso? ¿A quién le importa eso? Porque, mira, yo siento que es un tema de que no somos capaces o no hemos sido capaces como país de entender o pedir las ayudas necesarias a quien tenga que podernos ayudar a hacer evaluación de las políticas públicas. Porque a mí no me cabe ninguna duda, y lo escuché varios días, oye, que los procesales tienen un problema. Perfectamente tienen un problema. La pregunta que yo me haría, ¿y los procesales? ¿Cuál es el aporte que le están haciendo al desarrollo de la agricultura en nuestro país? ¿Hay el aporte real? ¿O hay sueldos que pagar y compromisos que pagar porque hay que darle pega a estos amigos? Son todos trabajadores que todos sienten que están haciendo un gran aporte y a lo mejor no lo hacen. ¿Estamos evaluando eso? ¿Estamos hablando de eso? Aparece lo otro, hoy es que, bueno, tenemos problemas diferentes, en la agricultura tenemos diferentes dificultades. ¿Y qué es lo importante? ¿Dónde está lo importante? ¿Quién le da valor a lo importante? Porque sabemos que el SAC, ayer estábamos felices, oye, algo para el SAC. Perfecto, si uno entiende el SAC, entiende la función del SAC, importante que cuiden, que no lleguen plagas. Sí, pero nos falta gente del SAC. Entonces, y así tenemos una serie de temas que a mí me gustaría que cuando hablamos de presupuesto, hablemos de ver cómo somos capaces de revisar y por último decir que alguien se ponga colorado una pura vez y diga, oye, ¿saben? Esta política pública no sirve y no se aplica nomás. Es que van a quedar varios amigos sin pega. Ese no es problema del Estado de Chile. No es problema del ministro de turno. Es problema que tenemos que hacer las cosas bien y aprender a ser eficientes y hacer las cosas realmente eficientes. Y nos vamos y seguimos, como todos hablamos de todo un poco, aparece el tema de los incendios. Sí, pues el tema de los incendios. ¿Cuántos incendios son provocados por la mano del hombre? Casi todo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder meter a esos gallos presos 50 años que no sacan nunca más de la cárcel? ¿Lo podemos hacer? No lo podemos hacer porque para eso los derechos humanos y este tipo, pobrecito, no puede estar preso 50 años porque en el fondo tenía ánimo él de poner un incendio, pero eso no es para tener los 50 años presos. Entonces tenemos una falta de administración del Estado, no solamente de agricultura, desde la cabeza hasta el último recurso que el Estado tiene. Ahí tenemos una falla. Y yo desde que estoy aquí en este Congreso, antes fui alcalde, y desde que estoy, vamos a cumplir 5 años aquí, todo sigue igual. Mira, todo sigue igual, aquí no hay ningún cambio de nada. Yo no sé, las personas que llevan más tiempo acá, si acaso han notado algún cambio. O qué cosa hemos realizado para poder marcar un cambio y decir, oye,
cortémosla, por si el país, somos capaces, somos inteligentes, tenemos universidades, tenemos profesionales, tenemos una serie de apoyos que deberíamos nosotros tomar para que las cosas sean realmente que funcionen. A mí no me cabe ninguna duda que yo le aseguro que este presupuesto, si uno lo analiza bien, hay varias políticas públicas que no sirven. Y lamentablemente seguimos, o sea, ¿en qué estamos ayudando a salir de la pobreza, al desarrollo? Porque ¿qué es lo que uno busca? En la cabeza, que a lo mejor no todos tenemos la misma cabeza. A mí me gusta el desarrollo, el crecimiento. ¿Cómo yo soy capaz de ver que una persona humilde que nació en el campo, no sé, sembró lechugas y gracias a sus lechugas, ese hombre hoy día tiene 10 personas o 20 personas trabajando, produciendo lechugas y vendiendo lechugas? Y a lo mejor embalando lechugas le estamos mandando a Estados Unidos a vender lechugas a Estados Unidos. ¿Algo de eso ocurre en nuestro país? Y esos son los temas, y esas son las discusiones que a mí me gustaría ver en el presupuesto. ¿Dónde vamos a meter las lucas? ¿Y cómo hacer las lucas? ¿Y cómo somos capaces de quitar muchas veces estas políticas públicas que no cumplen ninguna función? A mí me da una pena, y se lo dije al ministro anterior, porque teníamos una sequía, acuérdense, tuve un problema que no había en el norte, porque esto se habla de cada senador de su espacio. Había una senadora que dijo es que en el norte los animales caprinos se están muriendo de hambre. ¡Ah, fantástico! Hay que darles ya les fardo. O sea, ya les fardo a los animales. ¿Cuántos fardos le llevamos? 170.000 pesos creo que eran fardos para cada productor de, no sé, de cabras Yo le dije al ministro, ¿cómo se le ocurre llevar 170 lucas en fardo? Vaya a comprarle las cabras, le dije. Compre las cabras y se las regala a la gente del sur. Porque en el fondo, ¿para qué le regalamos fardos? Si más encima se le van a morir las cabras igual. Entonces, ya, y aparecen otros subsidios para acá, tenemos problemas de riego. Ah, las regiones están con problemas de riego. Ya, pues, decreto, una comuna falta de agua. Sí, pues, si tenemos también grandes aprovechamientos de las grandes empresas eléctricas aprovechándose de las aguas, y en este momento sigue ocurriendo, y a nadie le importa. Y los agricultores que tienen que hacer la pega, resulta que no tienen agua para regar, porque no tienen agua para regar. Entonces, algo malo estamos haciendo. Y más encima, como no vamos a tener problema de agua, aparece otro subsidio. 120, creo que el año pasado, no sé, me tocó ir a mí, que me dio vergüenza, no fui nunca más a entregar subsidios a los pequeños agricultores porque había problemas de escasez de agua. Me parece que estaban dando 105 lucas, 107 lucas. 107 lucas que le entregan a un agricultor, por pequeño y humilde que sea, lo hacen perder como 3 días para poder entregarle esas 107 lucas. Y más encima le pasan un cheque, tiene que ir al banco y pierde el cuarto día. Senador, o sea, esas son las cosas que a mí me molestan, y por eso yo creo que este es un presupuesto que a mí no, la verdad que lo veo, no le veo ningún cambio al año pasado. Las políticas públicas van a ser las mismas. Vamos a criticar al ministro igual, lo vamos a criticar igual, por bien o por mal. Van a llegar los incendios, vamos a criticar al otro director porque no apagan los incendios, y vamos a seguir al SAC criticando al SAC. Vamos a ver, estamos criticando también que no hay coordinación, no existe coordinación por la seguridad alimentaria de los puertos con el transporte marítimo, el transporte terrestre, con el SAC, con aduana. No tenemos ninguna coordinación. Entonces, algo malo pasa y no somos capaces de poder darle solución. Entonces, la verdad que, ¿qué es lo que me gustaría? Me gustaría que de una vez por todas apareciéramos, nos pusiéramos de acuerdo, algún parlamentario, un grupo de parlamentarios, y demos la solución a un problema. Ahora, para seguir hablando, nuestra colega va a ver el tema de las empresas que están quebrando, que tienen que ver con obras públicas. La pregunta es, ¿cuántas empresas agrícolas están quebrando hoy día producto de los problemas que tenemos hoy día en la agricultura en nuestro país? ¿Cuántas empresas agrícolas están quebrando o han quebrado porque el aprovechamiento de los packing, yo digo de los packing, o de las empresas exportadoras de semillas, se han aprovechado del gallo que produce, el gallo que se saca la cresta produciendo, se aprovechan y lo hacen quebrar, lo tienen totalmente endeudado y quebrado. ¿Y qué es lo que hacemos frente a eso? Si ahí está el problema, ¿cómo somos capaces de evitar los aprovechamientos de aquellos que más tienen o que mejor información logran mantener por sobre aquellos
que tienen que producir. Aquí hay productores que necesitan el respaldo, pero no necesitan las lucas que le pasa el Estado. Senador, Necesitan que perdone, que no lo perjudiquen, senador, perdón, que que estamos no sea pasados 10 perjudicado minutos. por aquellos exportadores que logran estos beneficios con todos estos tratados que nosotros hacemos. Por eso, aquí hay mucho por hacer y estoy muy de acuerdo que tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo y ver cómo hacemos un cambio en la política pública. Eso, presidente. Mire, yo solamente le voy a dar la palabra al ministro, estamos fuera del horario 10 minutos, así que les pido 5 minutos para extender la comisión. Solo decir que ustedes dos han levantado un tema que tiene que ver con la seguridad alimentaria, claramente, y con el tema de la evaluación de la política pública en el ámbito de la agricultura, cuestión que desde el punto de vista de nosotros, felices de poder hacer una propuesta. Yo creo que quizás enero puede ser una buena fecha, habiendo terminado idealmente de votar el proyecto de riego, poder hacer una jornada de trabajo, porque, digamos, del dicho al hecho, decía mi abuela, hay mucho trecho, yo no tengo ningún problema en dedicar un día completo, un jueves, un viernes, con presencia de los asesores, a trabajar algunas propuestas que pudieran ser importantes para que el ministro las revise en torno a un documento que se haga cargo de los temas que ha planteado ambos senadores y que la senadora también Sepúlveda ha planteado. O sea, porque una cosa es criticar, otra cosa es cómo nos hacemos cargo de poder hacer un aporte nosotros como senadores en este ámbito. Así que le doy la palabra, ministro, y nuevamente le agradezco la oportunidad de que usted haya venido con su equipo. Voy a hablar 40 minutos. No voy a ser muy sucinto. Como breve, ¿no? A la senadora que precisa, que se refiere con mal personal de la CNR, ¿no? Lamentablemente se fue, es poquita gente, no sé a qué se refiere. Siembra por Chile fue 90% recursos adicionales. O sea, fue muy poco. Por ejemplo, la CNR, como expliqué, con esto del gasto, como todos los que tienen que ver con inversión física, claro, ahí se redireccionaron una parte de los recursos, pero allí les falta reconocer. Aquí vean los datos duros, se los vamos a mandar. Quintuplicamos el crédito agrícola, para su tranquilidad, presidenta. En el caso de INDAP, solo el 8% estaba con deuda, claro, y se le permitió repactar a 10 años la deuda, qué sé yo, y llegamos vía INDAP a 85.000 millones. Y le adelanto al tiro los datos grandes. El Siembra por Chile, porque importa lo productivo, y después de 10 años a la baja de los cultivos anuales, senador Flores, usted fue muy importante en inspirar la Comisión de Seguridad y Soberanía Alimentaria, se logró, según los datos del INE y ODEPA, cambiar la tendencia, ¿no? Incluso parece que estamos mejorando en varios de los cultivos anuales. Y por eso hay un programa más grande el próximo año, porque resultó. Ahora, aquí hubo emergencia con los municipios. 300 lucas este año, ¿no, Juan? Sí, 300 lucas. Segundo, hubo apoyo en fertilizante, porque logramos 16.000 millones adicionales de la IPRE, porque teníamos el gasto bien ejecutado. O sea, nos dieron recursos adicionales y hay 71.000 familias recibiendo aporte en fertilizante a través de INDAP y también con una matriz más plural. También podían ser bioabonos y particularmente en su región, senador, y Chiloé, ¿para qué decir? La gente pidió más bioabono, bueno, rojo, pero con pluralidad, ya eso se sumó 200 lucas por hectárea al mundo cerealero. En toda la crisis apocalíptica que íbamos a quedar sin trigo, sin maíz, y ahí se puso entre la metropolitana y la región de los lagos, con foco en la región de los lagos. En el caso de Siembra por Chile, hay pequeños, pero 2.000 y tantos pequeños lograron 14.000 millones en crédito. Y 40 grandes, 40.000 millones. O sea, 1.000 millones en promedio, es decir, grandes créditos. Acá en momentos anticíclicos, se ayudó también y accedieron muchos de los productores grandes del Centro Sur. Y otros 40.000 millones aproximadamente en pequeños, medianos productores con créditos más de en torno a los
20, 25 millones, y no grandes cantidades. Pero sumado, si usted lo ve, INDAP, más pequeño en Siembra por Chile, está hablando de en torno a 110.000 millones, y más o menos lo mismo, 100.000 millones, 110.000 millones, los medianos y grandes. O sea, aquí se trabajó con integración. Y eso, no sé, es importante. Hay muchos recursos que se han logrado con los gobiernos regionales. Yo, como decía bien la biblioteca, hay que ver después el gasto anual como el real, ¿no? Porque producto de buena gestión, Maule, Araucanía, Aysén, Valparaíso, usted era testigo ahí con el gobernador Mondaca, se sumaron ahora varios proyectos. Ahora la región metropolitana le financió 2.000 millones al CIREN para hacer la línea base para los planos, a propósito de defensa de la agricultura y las parcelas, para los planos reguladores de toda la zona rural, la calidad del suelo, lo que está en juego, ¿no? Bueno, etcétera. Por cierto, yo ahí les recomiendo, con la Biblioteca del Congreso, en mi época en que coordiné la bancada regionalista de la Comisión de Gobierno Interior, no ha habido caso que Chile tenga una ley de rentas regionales. Logramos estos pequeños fondos de rezago con el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y miren lo que hace Europa. Europa, el gran gasto de Europa en los últimos 53 años, es el Fondo de Convergencia Territorial, que en un 82% va al financiamiento de la política rural. Y una parte muy importante de la política rural es subsidio directo a quien tiene una siembra, tiene una plantación, aporte directo. Entonces ahí mírenlo. Como ahora está tirado sobre la mesa, que es la reforma tributaria, vaya la ley de rentas regionales y que allí se aproveche esta vieja idea de recursos más a la vena para la ruralidad, estructurar la seguridad alimentaria, puede estar el contexto, ¿no? No voy a pautear yo, pero a la comisión del Senado, pero allí hay va a llegar y eso es muy importante. Termino diciéndole a Iván que recuerde que al senador, por su intermedio, recuerde que este ministerio ocupó todo el derecho administrativo y hemos autorizado más de 1.000 subdivisiones, pues son subdivisiones de 1, 2, 3 o 4 predios. O sea, son subdivisiones de suelo agrícola real, no son estos loteos brujos metidos como suelos rústicos. Y lo hicimos como Ministerio de Agricultura ejerciendo las potestades y no quedándonos en la pirinola y en las conversaciones crónicas. Y estamos cerca de un proyecto, escuchando lo que han presentado distintos parlamentarios, para el contexto del CONICIVIT, ahí está vivienda, está agricultura y una serie de ministerios. Si todo va bien, yo al igual que la senadora, la presidenta, soy creyente en nuestra voluntad y Dios quiere, esperamos durante noviembre presentar un proyecto bastante consensuado, sensato, y se va a crear una categoría estoy adelantando, de aldeas rurales, o sea, de lo que se llama planificación suburbana, ordenada, a propósito de seria, pero a su vez poner exigencias, planes silvagropecuarios, en lo que es, y fiscalización real en el caso de mantener la aptitud agrícola silvagropecuaria de los suelos, del territorio. Va por esa línea. Finalmente, querido Juan, para que vea que han pasado cosas, este caballero, con este otro caballero, don Pablo Lobo, para terminar con la impunidad de los incendios, una de las lucas importantes que no es burocracia, duplican las unidades de diagnóstico para poder acusar y no dejar en impunidad las causas de los incendios. Duplican, 100% de crecimiento, gracias a este financiamiento de línea base de las unidades, se llaman de análisis diagnóstico, que es lo que nos permite entregar los antecedentes a la fiscalía. Porque usted tiene razón, que terminar con la impunidad y hacer todas
las coordinaciones máximas posibles. Ministro, yo solo decirle que del aprendizaje que me llevo hoy día es que muchas veces, bueno, hay un diagnóstico de Juan que es bien oscuro, pero yo creo que vamos avanzando, que hemos hecho harto este año en esta comisión y vamos a seguir haciéndolo. Eso no implica que se pueda hacer más, como bien lo decíamos. Yo creo que hay un tema ahí que podríamos elaborar un documento que permita hacernos cargo de lo que ustedes plantearon y que yo comparto plenamente. Decirle solo que hay un proyecto que anda dando vuelta, que está en esta comisión, pero se trasladó a transporte, que dice relación con un tema logístico, portuario y aéreo. Nosotros ya tenemos claro que tenemos que presentar algunas indicaciones que van a necesitar apoyo de ustedes, pero es un proyecto que supe que se le comentó al presidente Y el también. presidente lo Está respaldó. muy interesado y nosotros queremos contarle que vamos a citar cuando ya lo discutamos en detalle antes de las indicaciones, a la persona que nos ha estado ayudando, que es la encargada de aduanas, que tiene un diagnóstico extraordinario que podría permitir ayudar a estructurar un muy buen proyecto y que ahí vamos a trabajar en conjunto con su equipo. Pero ese proyecto lo levanta la senadora Allende, quien habla también lo está apoyando, pero esta comisión lo tomó como algo muy, muy importante para apoyar justamente el tema de seguridad alimentaria, que una cosa es el tema de la siembra, el aumento de superficie y todo, y otra es el tema logístico, que es tan relevante como el otro, para los insumos principalmente. Presidenta, como en país no es engaño, con su permiso, yo le pido encarecidamente a la comisión que ojalá saquemos la ley de riego Sí, lo durante vamos a hacer. noviembre. Y esto está en último trámite, hay bastante consenso, Sí, nosotros pedimos y encarecidamente. contarle, está la voluntad de contarles que el expositor que estuvo, para cerrar nomás, que era el ex DGA del gobierno anterior, tuvo una muy buena opinión técnica del proyecto, nos hizo 4 o 5 observaciones que van a poder ser incorporadas, pero en general hay bastante consenso transversal político de la calidad técnica del proyecto, y eso es algo muy valioso. Así que, sin más que tratar, y dado que son ya pasadas las horas, agradecerle nuevamente y cerrar la sesión. Sí. Perdone. Hubo un ¿Cuál? acuerdo que no tomamos, que fue una propuesta suya, y que, claro, entendiendo lo que plantea el ministro y justificando cómo se plantea la propuesta del gobierno en la ley de presupuesto, pero usted nos desafió a todos a tener un encuentro para revisar políticas Sí. públicas de largo plazo. Sí. Y ese es un tema que no está acordado. Yo pediría el acuerdo Ya. de la comisión para que de verdad Fijemos fecha. nos sentemos y busquemos expertos del ministerio, fuera del De la ministerio, academia. de la academia, de los organismos internacionales, y definamos, porque de alguna manera lo hizo Uruguay, lo hizo Argentina, lo hizo Perú. En algún momento se sentaron a pensar para dónde venía la cosa. ¿Soltamos la agricultura, la mantenemos o la mejoramos o la aumentamos? Y eso son políticas públicas que tienen que ver no solamente con el Ministerio de Y un Agricultura, buen desafío. es un desafío y una apuesta nacional, en donde todo apunta hacia allá. Ya cuando tengamos el suelo dividido, cuando tengamos, Cuando ya no tengamos en nada. fin, los Sí. acuíferos, como ya nos está pasando, de los 170 acuíferos, tenemos a la mayoría 101. bien complicados 101. en su alimentación. Bueno, no hay nada que hacer, po. Ahí nos dedicamos a importar. Entonces, Ya. tomemos el acuerdo. Tomado entonces, la idea es que antes que termine este periodo legislativo, digamos a 31 de enero, nos hayamos reunido por primera vez al menos para instalar la comisión y establecer los puntos Hagámoslo en de... Valdivia, eso, Presidenta, Sí, como me postergar. parece... Valdivia Hagámoslo en Valdivia, invitamos al ministro. Sí, me parece. Y a CONAF. Me parece muy bien. Nos invita a todos entonces, nos invita a todos. ¿Cómo te va, Ronrigo? Recording stopped. ¿Mm? Sí, po. Sí, po. Sí, po. Yo no tenía ese gráfico, pero lo dibujé aquí, po. Mira.